El poder transformador del silencio en la filosofía estoica. Vivimos en una época en la que el ruido es constante, inundando nuestros sentidos con una avalancha incesante de palabras e información. Sin embargo, los filósofos estoicos han comprendido desde hace mucho tiempo que el silencio es más que la ausencia de palabras. Es una poderosa herramienta para la introspección y la comprensión del yo. Para ellos, el silencio no era simplemente la abstención de hablar, era una expresión profunda de sabiduría y fuerza interior. Séneca, en su búsqueda de serenidad en un mundo turbulento, resaltó que el silencio permitía pausas para la reflexión, ofreciendo la oportunidad de dejar que la sabiduría interior guiara las acciones y las interacciones, la esencia del silencio en la filosofía estoica. En la filosofía estoica, el silencio se consideraba como un portal hacia la introspección y el autoconocimiento. No era simplemente un espacio vacío en el flujo de palabras, sino un refugio donde la verdadera sabiduría podía florecer. Al abrazar el silencio, los estoicos se sumergían en un viaje de autodescubrimiento, permitiéndose sintonizar con su voz interior en un mundo frenético. En este estado de quietud, lejos de las distracciones externas, encontraban un oasis de serenidad. Era en este espacio silencioso donde podían acceder con mayor claridad a los recovecos de sus mentes, explorar pensamientos profundos y alcanzar una comprensión más profunda de sí mismos y del mundo que les rodeaba. El silencio no era un vacío, sino un terreno fértil donde las ideas eran sembradas, cultivadas y transformadas en sabiduría. La visión estoica del silencio, como una meditación en acción, permitía que incluso en medio del caos exterior encontraran un santuario interior. Era en esta quietud donde encontraban respuestas, donde la mente, sin la interferencia de las voces externas, podía discernir entre lo esencial y lo superficial. El silencio, para los estoicos, no solo era la ausencia de ruido, sino una herramienta poderosa para lograr una claridad mental que inspiraba acciones alineadas con los valores más elevados. El silencio como estrategia. Los estoicos veían el silencio como una herramienta multifacética capaz de desencadenar poderosas reacciones en situaciones complejas. En lugar de ser simplemente un vacío en la conversación, lo consideraban una pausa calculada, un espacio que confería control sobre el curso de los eventos. Inspirados en el arte de la guerra de Sun Tzu, comprendían que al mantener el silencio estratégico, podían desestabilizar las expectativas del oponente, sembrando la incertidumbre y socavando sus estrategias. La visión estoica del silencio no estaba relacionada con la inactividad o la ausencia de acción. Era una manifestación de fuerza interior y control emocional. Era un instrumento hábil que permitía un análisis cuidadoso de la situación, otorgando la capacidad de elegir sabiamente cuándo expresarse. De esta manera, el silencio se convertía en una especie de carta oculta, revelando no solo una postura tranquila, sino también un dominio consciente de la situación, donde las acciones estratégicas eran más elocuentes que cualquier palabra pronunciada. Al mantenerse serenos y observadores, los estoicos comprendieron que el silencio no solo desconcertaba al oponente, sino que también revelaba una confianza inquebrantable, enfatizando la fuerza que reside en la contención y la sabiduría implícita. Concentración y claridad mental. Para los estoicos, el silencio no era solo un espacio vacío entre palabras, era una oportunidad para encontrar una claridad de pensamiento que fácilmente se podía perder en el torbellino del mundo moderno. En un entorno constantemente bombardeado por estímulos sensoriales e información incesante, veían en el silencio un puerto seguro para la mente. Era un lugar al que podían retirarse, lejos de las distracciones, para reconectar con sus pensamientos más profundos. Esta quietud no era un mero estado pasivo, era un terreno fértil para la contemplación y la reflexión.
Los estoicos entendían que el silencio no solo mejoraba la concentración, sino que también permitía una evaluación cuidadosa de sus ideas antes de expresarlas. Era una oportunidad para reflexionar sobre cada palabra, medir cada pensamiento y evaluar si sus expresiones estaban alineadas con sus valores y principios fundamentales. Atracción del silencio y construcción de confianza. En la visión estoica, el silencio trascendía la mera ausencia de palabras. Era una expresión elocuente de respeto y empatía. En un mundo inmerso en un pandemonium de voces compitiendo por atención, aquellos que elegían el silencio se destacaban no por su falta de participación, sino por la profundidad de su presencia. Se convertían en faros de serenidad en medio de la agitación, capturando la atención no por su clamor, sino por la calma que irradiaban. El silencio para los estoicos no era un vacío en la comunicación, era una herramienta activa para construir conexiones auténticas. Al optar por el silencio, las personas no se privaban del diálogo, sino que ofrecían un espacio sagrado para que los demás se expresaran. Escuchar activamente y demostrar un interés sincero en los pensamientos y experiencias de los demás se consideraba un gesto de profundo respeto y comprensión mutua. En la filosofía estoica, el silencio no implicaba indiferencia. Era una elección consciente de dar voz y espacio a los demás. Al permitir que los demás fueran escuchados sin juicio ni interrupción, el silencio se convertía en una herramienta valiosa para nutrir la confianza y la conexión genuina entre individuos. Era una invitación a un diálogo no verbal, un vínculo de comprensión que trascendía las limitaciones de las palabras. Al elegir el silencio, los estoicos no se alejaban, se acercaban, buscando conexiones verdaderas y un entendimiento más profundo entre ellos. Fuerza interior y autenticidad. Dentro de la filosofía estoica, el silencio era más que simplemente una pausa en el discurso externo. Era una puerta de entrada a la exploración interna. Los estoicos creían en el valor de la introspección como una poderosa herramienta para el autoconocimiento y la autenticidad. Al alejarse del ruido externo, encontraban un espacio sereno donde podían desconectar de las influencias externas, sumergiéndose en las profundidades de sus propios pensamientos y emociones. Este retiro hacia el silencio les permitía a los estoicos liberarse de las máscaras sociales que a menudo usaban en el mundo exterior. Aquí, no había necesidad de representar un papel o de ajustarse a expectativas ajenas. Era un espacio sagrado para ser verdaderamente ellos mismos, sin filtros ni adornos. Este sumergirse en el silencio era un camino hacia el descubrimiento de la fuerza interior, ya que al reconectarse con sus verdaderas esencias, encontraban una fuente de poder y confianza que no dependía de validación externa. Silencio como aliado en las negociaciones. Los estoicos entendían que el silencio era un arma formidable en las complejas redes de las negociaciones. Contrariamente a lo que muchos creen, el silencio no era visto como un vacío o una señal de debilidad, sino como una pausa calculada y estratégica. En las negociaciones, el silencio era utilizado consciente y hábilmente para influir en el desarrollo de las conversaciones. Estos momentos de quietud eran estrategias meticulosamente empleadas para desencadenar una serie de reacciones en la otra parte involucrada. Al permanecer en silencio después de una propuesta, los estoicos sabían que estaban induciendo una sensación de incomodidad, llevando a los interlocutores a revelar más información o incluso a mejorar sus ofertas. Era como mover una pieza cuidadosamente en el tablero de ajedrez, donde el silencio actuaba como un catalizador para que la otra parte mostrara sus cartas, a menudo revelando aspectos cruciales que podrían ser utilizados para obtener resultados más ventajosos. El arte del silencio en las negociaciones no se limitaba únicamente al momento después de que se hacía una propuesta. Los estoicos eran maestros en utilizar pausas estratégicas durante toda la interacción.
Estos momentos de quietud se empleaban para crear una tensión calculada, desviando la atención del otro lado y abriendo espacio para que sus propias estrategias se desarrollaran sin interferencias externas. Era una forma sutil de ganar control sobre el ritmo y la dirección de la negociación, ofreciendo a los estoicos una ventaja estratégica para alcanzar sus objetivos. Además de todo esto, el silencio es una estrategia astuta para navegar por el torbellino de desafíos del mundo contemporáneo. En las negociaciones, permite absorber información valiosa mientras se observa y escucha atentamente. En medio de un enfrentamiento, el silencio puede desarmar a los oponentes, brindándonos el tiempo necesario para elegir cuidadosamente las palabras o simplemente permitir que las acciones hablen más alto. En resumen, el silencio, según la filosofía estoica, es una herramienta multifacética y profundamente transformadora. No es simplemente una ausencia de palabras, sino un estado de ser que ofrece la calma y la sabiduría necesarias para enfrentar los desafíos de la vida moderna. Es una invitación al autodescubrimiento, un faro de claridad en un mundo tumultuoso y una expresión genuina de respeto y comprensión en las relaciones. El silencio, en última instancia, trasciende las barreras del lenguaje hablado, convirtiéndose en un lenguaje universal del alma.